Saludos, estimados alumnos. Bienvenidos a un nuevo video acerca de desarrollo del pensamiento lógico matemático. En esta oportunidad vamos a hablar de la función seno. La función seno es una función periódica, repetitiva. Eh, entonces lo importante es que nosotros tratemos de entender el comportamiento en un periodo, en un ciclo. Y luego continuaremos repitiendo ese proceso. Es decir, basta que nosotros tengamos el conocimiento concreto en un periodo. En este caso, la función seno es periódica de periodo 2pi. Por eso solamente trabajamos en un intervalo de 0 hasta 2pi. ¿Cómo realizar la gráfica? ¿Cómo aparece esta función seno? Esta función seno aparece de ir dando valores en todo este ciclo con nuestra calculadora y luego ir eh, graficando dichos puntos y los unimos mediante una curvita. Por ejemplo, eh, acá vamos a evaluar en 5 puntos, en 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Esa es la estrategia, ¿no? Porque los comportamientos diferenciados se van a dar en intervalos de longitud pi medios, es decir, todo el 2pi lo partimos en 4 partes, cada partecita tendrá longitud pi medios. Bien, entonces empecemos, miren. Si yo trabajo en el 0, tendría acá 0, seno de 0, que sería el punto A que aparece ahí. Luego trabajamos para el punto pi medios, entonces ahí tendríamos pi medios seno de pi medios. Y aparece el punto B. También evaluamos en el pi, entonces tendríamos acá pi seno de pi y tendríamos el punto C. También el punto 3 pi medios y tendríamos el punto D. Y finalmente, en el último valor 2pi seno de 2pi. Entonces, con eso completamos para el último valor. Observen ustedes que la función seno tiene un comportamiento variado, ¿no? Empieza en el punto A con el valor 0, la altura 0. En este intervalo de 0 a pi medios, la función seno crece hasta tomar una altura máxima 1. De pi medios a pi decrece desde 1 hasta 0. Desde C hasta D, la función sigue decreciendo pero a través de valores negativos. Llega a tomar el valor mínimo de menos 1. En el intervalo de 3 pi medios a 2 pi, la función seno es creciente a través de valores negativos hasta llegar al valor 0 en 2 pi. Observen que aquí se completó el ciclo. Si nosotros quisiéramos seguir graficando la función seno, haríamos lo mismo y la onda se va a repetir, tanto a la parte derecha como a la parte izquierda. Y eso ustedes lo pueden comprobar de esta manera, ¿no? Si ustedes continuaran, por ejemplo, nosotros hemos trabajado de 0 hasta 2pi. Entonces, de 2pi hasta 4pi, observen que se repite lo mismo. Entonces, esa es la característica de esta función seno de ser una función periódica, ¿no? A nosotros normalmente nos interesa trabajar en un periodo, ¿ya? Porque el comportamiento se va a repetir. Entonces, estudiando claramente lo que sucede con la función seno en un periodo, es suficiente para entender el comportamiento de esta función. Bien, entonces, eso es en cuanto a la función seno. Cuando nosotros trabajamos de 0 hasta 2pi, estamos restringiendo a un ciclo nada más, ¿no?
Entonces observen que en general el dominio de la función seno es todos los reales. El dominio de la función seno es todos los reales. Y el rango estaría entre el valor máximo 1 y el valor máximo menos 1. Es decir, el rango es el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Ya? En eso consiste entonces la función seno. Eh, ahora, la función seno generalizada tiene esta forma. Entonces, normalmente en los ejercicios viene de la forma general, donde tenemos que tener en claro el comportamiento de los parámetros de esa función. Bien, continuemos analizando ahora la forma general de una onda. La forma general es de esta manera, donde intervienen parámetros A, W, B y C. El A es llamada la amplitud, el W es la velocidad angular, el B es un elemento que me ayuda a medir el desfase y que también va a dar un movimiento horizontal a la gráfica, y el parámetro C, que aquí se va a realizar el eje de oscilación, que es un elemento muy importante. Entonces, el entender el comportamiento de una onda general es equivalente a tener el claro conocimiento de los valores A, W, B y C y su influencia en la gráfica. Bien, entonces nosotros vamos a ver acá con nuestro GeoGebra. Definimos 4 deslizadores para cada una de las variables, para el A, W, el B y el C. Cuando nosotros definimos un deslizador, como ustedes ya seguramente conocen, es una nueva variable que se define en un cierto rango. Entonces, el GeoGebra empieza dando los valores iniciales de 1 cada uno de los parámetros. Luego nosotros podemos alterar y dando cualquier valor dentro del rango en el cual está definido nuestra variable. Bien, entonces en este caso, inicialmente a todas las variables reciben el valor 1, por eso es que en el software teníamos nosotros cada uno de los valores, por ejemplo, el A vale 1, el W vale 1, el B vale 1 y el C vale 1. Un elemento esencial en una onda es el eje de oscilación, que corresponde eh, aquí, a la recta y igual a C, ¿no? Entonces ese parámetro que anda solito, C, nos determina el eje de oscilación. Entonces tendríamos acá y igual a C, sería la recta llamada eje de oscilación. Obviamente en este caso como C vale 1, aquí el valor sería y igual a 1. Vamos cambiando de color azulito, punteado, ¿no? Bien, entonces analicemos brevemente el rol que juega cada uno de los parámetros, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿qué pasaría si nosotros hacemos variar el A, la amplitud, ¿no? Si hacemos variar la amplitud, observen de que la onda verticalmente se va estirando o se va contrayendo, ¿no? O se va reflejando sobre su eje de oscilación también. Entonces, miren, la amplitud mide eso, ¿no? La amplitud mide eh, cuánto se alejan estos valores máximos o mínimos llamados picos, ¿no? Este valor, por ejemplo, acá, esa es una cresta, sería de la onda, ¿no? Tiene una separación con respecto al eje de oscilación, que esta separación es exactamente la misma separación hacia abajo, ¿ya? Entonces observen de que cuando varía la amplitud, la altura máxima y mínima también varía. Entonces ese es el rol que le toca desempeñar al parámetro A, medir cuán alargada o contraída verticalmente se encuentra nuestra onda. Bien, ahora analicemos el W. Miren, hagamos variar el W y aquí ustedes pueden observar un comportamiento de estiramiento
o contraimiento horizontal, ¿no? Observen que verticalmente ahí no varía la onda. Toda la variación es horizontal, ¿no? Varía entre eh, los valores que nosotros consideremos para este parámetro W. Observen que allí, por ejemplo, miren, allí tenemos nosotros 1.3 el valor. ¿Qué pasa si lo aumentamos un poquito? Miren, si lo aumentamos un poquito, la onda se va a contraer. Sigamos aumentando, se sigue contrayendo, ¿no? Se sigue contrayendo. Mientras más grande es W, la onda se contrae más. Ahora, si vamos disminuyendo, ahí está en 5 el W, que es la velocidad angular. Si nosotros disminuimos, es como si al resorte, si eso fuera un resorte, lo vamos estirando, ¿no? Ese comportamiento tiene. Ahora analicemos el papel de B. El B, observen ustedes, si hacemos variar, ¿qué pueden observar ustedes allí? Observen, miren que en los dos primeros cambios, tanto para el A, la amplitud, miren, en la amplitud, miren, la onda se modifica, la onda se alarga, cambia su forma. También cuando variamos la velocidad angular, cambia la forma, ¿no? Cambia la forma allí. Se estira o se contrae, ¿no? Ahora, observen acá en el B, cuando varía el B, observen que la onda no cambia su forma, solamente cambia la posición. Solamente cambia la posición. Lo estamos desplazando, en este caso ahorita a la derecha, porque los valores de B son positivos. ¿Ya? Observen, los valores de B son positivos. Y cuando son negativos, se va yendo a la izquierda, ¿no? Entonces, eh, eso es el papel del B. Simplemente ejercer un desplazamiento horizontal de la onda sin alterar su forma. Es decir, solamente cambia la posición, pero la forma se mantiene. Horizontalmente, ¿no? Horizontalmente. Ahora, ¿qué pasa si hacemos variar el parámetro C? El parámetro C tampoco modifica la forma de la onda, ¿no? Solamente hace un desplazamiento vertical. El C hace un desplazamiento vertical de la onda. La forma se mantiene rígida, la forma se mantiene invariable, ¿ya? Solamente está cambiando la posición, o más arriba o más abajo. Observe que en ese caso el C eh, nos proporciona el valor de la asíntota horizontal. Entonces miren, observe que la onda varía juntamente con su eh, asíntota, no, es eje de oscilación, hablé mal. La recta azul es el eje de oscilación. Van juntos. La onda con su eje de oscilación van juntos. ¿Ya? Eh, Siempre hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Es una dualidad. Curva, onda y el eje de oscilación. La onda y el eje de oscilación es una dualidad inseparable. Varía uno, varía la otra. Bien, entonces ese es el papel que juegan esos cuatro parámetros en el análisis de una onda. Entonces, haciendo un resumen, una síntesis de lo que hemos visto, la constante C mide el desplazamiento vertical de la onda respecto al eje X. Es decir, la recta y igual a C es el eje de oscilación de la onda. El valor absoluto de la es la amplitud de la onda, que mide el pico máxima distancia de la onda respecto al eje de oscilación. También la distancia mínima, ¿no? Un ciclo de una onda es una oscilación completa. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos varias oscilaciones. A nosotros nos va a interesar solamente trabajar en un periodo, porque lo demás es repetitivo, ¿no? Un ciclo de una onda es una oscilación completa. Por ejemplo, la curva que se encuentra entre dos picos máximos, ¿no?
Así como habíamos visto antes nosotros, observe de que tenemos nosotros una parte, una onda, perdón, un ciclo y luego lo demás se repetía, ¿no? Luego lo demás se repetía. El parámetro W es llamado velocidad angular. El periodo viene a ser el tiempo en el cual se realiza un ciclo, ¿ya? Entonces, nosotros nos interesa trabajar siempre un periodo nada más. Eso es lo que hicimos inicialmente cuando hemos analizado la función seno. Solamente trabajamos de 0 hasta 2pi. Este es un periodo. Entonces, todo lo demás es repetitivo, así que solamente teníamos que trabajar allí en un periodo. El desfase, punto de corte inicial de la onda con el eje X es dado por este valor. Cuando nosotros vamos a trabajar un periodo, entonces tenemos una parte limitada, por lo tanto tenemos un punto de inicio y un punto de final. El punto de inicio en el dominio para la restricción sería menos B sobre W. Eh, entonces, este valor, punto inicial o desfase, mide cuánto está desplazada la onda respecto a esta posición canónica f de x igual seno de x. La onda es una figura limitada y su rango está dado por este intervalo, ¿no? El rango está dado por ese intervalo. El dominio es todos los reales, ¿no? La función seno tiene dominio de todos los reales. Cuando nosotros queramos graficar una senoidal, tenemos que hacer, imitando lo que hicimos inicialmente, tenemos que trabajar solamente en un periodo. En un periodo, nosotros trabajamos, hacemos nuestra gráfica utilizando los 5 puntos y luego eso lo repetimos. Esa es la metodología para graficar una onda. Bien, entonces en eso consiste para nosotros el análisis de una forma general, el análisis de una onda general. Vamos a continuación a ver un ejemplo. Bien, eh, vamos a determinar el dominio, rango y gráfica de esta onda, determinar sus elementos y explicar el comportamiento de esta onda. ¿Ya? Muy bien. Veamos entonces. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero determinar el punto de inicio, ¿no? El punto de inicio en el dominio. En el dominio. ¿Cómo sería el punto de inicio en el dominio? ¿Cómo se obtiene? Ahí hay una fórmula, ya la habíamos visto. Otra manera es igualar esto a cero. Si igualamos esto a cero, tendríamos un tercio. Entonces tendríamos acá el punto un tercio. ¿Ya? Ese es nuestro valor inicial en el dominio para nuestra onda. Nosotros solamente vamos a graficar un periodo, ¿ya? ¿Quién sería el periodo? El periodo por fórmula habíamos visto que era 2pi sobre W, ¿no? En nuestro caso, para nosotros sería 2pi sobre, en este caso, el W es 3. Entonces, el periodo para nosotros es 2pi tercios. Se denota con T al periodo, ¿no? Bien, entonces obviamente que el punto final, el punto final vendría a ser punto final en el dominio vendría a ser a este un tercio le aumentamos 2pi tercios, ¿no? Porque todo el dominio tiene ese valor. Entonces, aquí sería al un tercio, ¿ya? Al un tercio le agregamos 2pi tercios, que es la longitud del intervalo en el cual vamos a trabajar 2pi tercios. ¿Ya? Entonces tenemos un punto de inicio y un punto final en nuestro intervalo sobre el cual vamos a trabajar una porción de la onda. ¿Ya? Un ciclo completo, mejor dicho.
Entonces, eso sería el punto final. Y luego vamos a tener los puntos intermedios, ¿no? Los puntos intermedios, entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a tener 5 puntos. Entonces, ya tengo los dos iniciales. Vamos poniéndole así. Entonces, tendríamos los 5 puntos serían así. ¿Ya? Los 5 puntos en el dominio son, eh, el primero era un tercio, ¿no? El primero era un tercio. Ya, ese es nuestro primer punto, el un tercio. Eh, entonces, nosotros hemos dicho que el periodo lo dividimos en 4 partes, ¿no? Eh, el periodo es 2pi, entonces 2pi tercios. Entonces nosotros vamos a dividir entre 4 y a partir del punto inicial vamos a desplazar la cuarta parte del periodo. Entonces tendríamos acá, eh, para nosotros, se tiene lo siguiente. El t cuartos, el t cuartos sería 2pi, aquí sería 4, ¿no? 4. Es decir, dividimos entre 4. Nos interesa la cuarta parte del periodo porque nosotros nuestro intervalo de trabajo lo dividimos en 4 partes. Recuerdan lo que habíamos hecho acá, ¿no? Para la función seno dividimos en 4 partes. Como el periodo era 2pi, 2pi entre 2, perdón, 2pi sobre 4 sería pi medios. Por eso trabajamos en intervalitos de longitud pi medios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a partir el periodo en 4 partes y vamos a ir obteniendo nosotros la longitud de cada subintervalo de trabajo. Entonces acá, simplificando, tendríamos pi sextos, ¿no? Entonces tendríamos ahí pi sextos. Sería pi entre 6. Entonces, a partir del punto de inicio, tendríamos nosotros lo siguiente, ¿no? El siguiente punto vendría a ser al un tercio le agregamos nosotros eh, el pi sextos, ¿ya? Le agregamos pi sextos. Eso sería mi segundo punto. El tercer punto sería eh, 2 veces pi sextos, ¿no? El siguiente punto sería al un tercio agregarle 3 veces el pi sextos. Y el último punto sería agregarle 4 veces al un tercio el pi sextos. Y ahí tendríamos nuestros 5 puntos, ¿no? Ahí tendríamos nuestros 5 puntos. Obviamente el último, 4 pi sextos, es 2 pi tercios, ¿no? Que ya lo habíamos considerado como punto final. Era un tercio más 2 pi tercios, ¿no? Entonces, eso es fundamental, estimados alumnos, que identifiquemos los 5 puntos del dominio en los cuales nosotros vamos a evaluar la función, ¿ya? Entonces, tendríamos eso. Un elemento importante también a considerar es el eje de oscilación, ¿no? Como acá vale 3 el C, el eje de oscilación es y igual a 3. El eje de oscilación es y igual a 3. El eje de oscilación, ¿no? Listo. Con esa información vamos a nosotros evaluar, vamos trabajando en este dominio, vamos a evaluar en estos puntos. Tendríamos 5 puntos y por ahí trazamos nuestra gráfica, ¿ya? A ver, veamos entonces acá en el GeoGebra. eh, Vamos a evaluar los puntos, ¿no? En los puntos serían un tercio más pi sextos, un tercio más 2 pi sextos, y así, ¿ya? Bien, entonces vamos acá. El primer punto sería
En el un tercio sería un tercio eh, f de un tercio. Listo, ahí sería nuestro primer punto. Siguiente punto, cuando nosotros tenemos un tercio más pi sextos, ¿no? Un tercio más pi sextos. Entonces tendríamos acá, sería un tercio un tercio más pi sextos, f del mismo valor. Entonces tendríamos ahí otro punto más. Ahora sería para 2 pi sextos. Entonces vamos acá, paréntesis, tendríamos nuestra abscisa y luego allí la imagen. Ya tenemos tres puntitos, nuestro tercer punto. Cuarto punto, acá, cuarto punto. Y por último, el punto último. Listo. Ahí ya tenemos nosotros nuestros 5 puntitos. ¿Ya? Eh, voy a... Solamente me interesa el valor. Vamos ampliando un poco aquí. Ah, otra cosita, no hay que olvidarnos del eje de oscilación, y igual a 3. Es fundamental para nosotros poner el eje de oscilación. Ya está, le vamos a cambiar un color más bonito. Ya está, el eje de oscilación allí. Observen que nosotros, miren, lo que vamos a hacer ahí es simplemente unir con una curvita, todos esos puntos y ya tendríamos una porción de nuestra función. La demás sería repetir esta, eh, este bosquejo, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente acá. Voy a poner, su nombre y valor. Acá también. Nombre y valor. Acá también. Nombre y valor. Entonces, miren, tendríamos nosotros esos puntitos. Bueno, se distorsionó esto, ¿no? Vamos a cambiar los decimales, vamos a poner un decimal nada más, ¿ya? Para que no se me vea tan amontonado. Una cifra decimal nada más. Ya está, entonces miren, tenemos por acá esos puntitos. Entonces observemos que nuestra gráfica va a empezar en el punto A. ¿Ya? Va a empezar en el punto A, va a bajar hasta el punto B, va a subir hasta el punto C, sigue subiendo hasta el punto D y termina en E. Es decir, si nosotros lo hacemos con lápiz y papel, nuestra gráfica sería una cosa algo así, ¿no? Algo así. Más o menos así sería nuestra gráfica. ¿Ya? Claro que el GeoGebra pues lo hace mejor, ¿no? El GeoGebra lo hace mejor. Vamos haciéndolo con GeoGebra. Tendríamos nosotros eh, función. Acá sería la función f. El extremo inicial era un tercio y el extremo final era un tercio más 2 pi tercios, ¿no? 2 pi entre 3. Entonces miren, ahí tenemos la gráfica en un periodo. ¿Ya? En un periodo tenemos la gráfica allí. Entonces, conforme acá nos dicen, tenemos que analizar
De acuerdo con lo que nos piden, ¿no? Acá que nos dicen, a ver, el dominio de la función va a ser todos los reales. El rango, ¿quién vendría a ser el rango? El rango va a estar entre los valores máximos y mínimos. El rango sería, el valor máximo es 3.5 y el valor mínimo es 2.5. Entonces, el rango sería de 2.5 hasta 3.5, intervalo cerrado. Ese sería nuestro rango. ¿Qué más? Determine los elementos. ¿Quiénes serían los elementos? Eh, los elementos serían la amplitud. La amplitud en este caso sería un medio, es decir, la máxima separación, la máxima altura que toma un punto de la onda respecto al eje de oscilación es un medio, ¿no? La distancia del D, del 3.5 hacia el 3, que es el eje de oscilación, es 0.5, un medio, ¿no? Toda esta longitud vale un medio, 0.5. Eso es la amplitud, el valor máximo en la cual se separa o se aleja también. La velocidad angular es 3. Eh, este valor B me permite obtener, junto con el 3, el punto de inicio. El punto de inicio de nuestra onda es 1/3. También hay un desplazamiento horizontal a la derecha, obviamente. La onda está desfasada 1/3 respecto al origen. Y el 3 significa que la onda ha sido levantada 3 unidades respecto al eje X, ¿no? La onda ha sido levantada 3 unidades respecto al eje X. Bien, entonces esos son los elementos y expliquemos el comportamiento de esta onda. Para el comportamiento nosotros hemos utilizado 5 puntos que limitan 4 intervalos. Podemos considerar que hay un inicio acá. La onda empieza en el punto 0.3,3. ¿Ya? Empieza en un punto del eje de oscilación. Empieza en un punto del eje de oscilación. Entonces, si consideramos la variable independiente como el tiempo, al transcurrir el tiempo, desde 0.3 hasta 0.9, la onda decreció desde 3 hasta 2.5, tomando un valor mínimo. Desde el punto B hasta C, la onda empieza a crecer. Cuando x varía de 0.9 a 1.4, la onda creció de 2.5 hasta 3. La onda entonces creció. Desde C hasta D sigue creciendo, ¿no? En 1.4 era 3, ahora en el 1.9 es 3.5. Aumentó 0.5, logrando su altura máxima, el pico máximo. Luego empieza a decaer y cuando x vale 1.9 hasta x 2.4 decae, ¿no? A una altura de 3.5 decae hasta 3, disminuyó 0.5 y regresó entonces a un punto del eje de oscilación donde se logró la descripción de un ciclo completo. ¿Ya? Entonces tiene ese comportamiento decreciente, creciente, decreciente. Bien, ese es el comportamiento en cuanto a esta onda.